Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos como cada semana para poder seguir leyendo un libro muy interesante que es La Conducción de Niños. Así es, y que podamos aprender, pero no solamente hemos estado aprendiendo, no solamente cómo educar a los hijos, sino cómo nosotros estar actuando frente a situaciones y cómo llevar una mejor vida. Y cómo ir moldeando el carácter como Así el de es, Cristo para que un día podamos ir a vivir por la eternidad con Él, ¿verdad? así es. Gracias por estar con nosotros, como bien dijo Daniel, y ahora vamos a recordarte rápidamente las formas que tenés para comunicarte con nosotros. Podés buscarnos en Facebook o en YouTube en Nuestras Voces en el Desierto. También por Telegram o WhatsApp al +1 801 499 1334. Nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com y obviamente nos podés escuchar en Radio Messer. Para eso te vas a la página de Radio Messer, es www.radiomeser.com, y si deslizas hacia abajo la página te vas a encontrar las formas que te acabamos de decir para comunicarte y otras que allí vas a encontrar. Así es. Dale like, me gusta, comparte o share, y cuando estás en YouTube, por favor suscríbete, dale click a la campanita. Esto es totalmente gratuito, completamente gratuito. Aprovéchalo, compártelo con tus amistades para que todos juntos podamos entonces ir aprendiendo cada vez más cómo ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Qué te parece si oramos? Porque son solo 15 minutos. Así es. Bendito Padre que está en los cielos, gracias por estar acompañándonos, gracias por su guía hasta aquí y permita que hoy podamos aprender más de lo que usted ha permitido que se escriba en ese libro. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Y el programa pasado habíamos leído un pasaje y no lo llegamos a comentar, o apenas vimos una cosita muy por arribita. Y hoy vamos a leerlo nuevamente. Nos pareció un pasaje demasiado profundo como para comentarlo en el escaso tiempo que teníamos el programa pasado. Así es. ¿Qué te parece si empezamos leyendo entonces? Sí. Dice: padres, no os equivoquéis en esto. Padres, por amor de Cristo, no os equivoquéis en vuestra obra más importante, la de modelar los caracteres de vuestros hijos para el tiempo y la eternidad. Un error de vuestra parte al descuidar la fiel instrucción o al complacer ese afecto imprudente que os ciega para no ver los defectos y que os impide refrenarlos debidamente, resultará en la ruina para ellos. Vuestra conducta puede dar una dirección equivocada a toda su carrera futura. Vosotros determináis para ellos lo que sean y lo que harán por Cristo, por los hombres y por todas sus propias almas. Tratad honrada y fielmente con vuestros hijos, así es. Trabajad valerosa y pacientemente. No temáis las cruces, no economicéis tiempo o trabajo, preocupaciones o sufrimientos. El futuro de vuestros hijos testificará el carácter de vuestra obra. La fidelidad a Cristo de vuestra parte puede manifestarse mejor en el carácter simétrico de vuestros hijos que en cualquier otra forma. Son la propiedad de Cristo comprada por él con su sangre. Si su influencia está plenamente del lado de Cristo, son sus colaboradores ayudando a otros a encontrar el camino de la vida. Si descuidáis la obra que Dios os ha dado, vuestra imprudente conducta en lo que atañe a su disciplina los coloca entre la clase que se aleja de Cristo y fortalece el reino de las tinieblas. Pasaje muy importante este. Primero que nada, dice que la obra más importante es ni más ni menos que la de modelar el carácter de nuestros hijos y que no podemos errar en ellos. ¿Por qué? Así es. Porque el equivocarnos, el errar en modelar el carácter de nuestros hijos lleva a que los perdamos eternamente. Y cuando hablamos de perdición eterna, no estamos diciendo que simplemente se van de la casa, estamos diciendo que se pierden la vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como decía, que también eso resultará en la ruina para ellos. Exacto, la ruina aquí, o sea, la temporal, y también la eterna. La eterna, así es. Y una de las cosas que comentamos al pasar, el programa pasado, es que si yo llevo a mi hijo a la ruina, que yo no piense que me voy a salvar. Así es. Porque yo soy el causante de la ruina de ese hijo. A menos que me arrepienta, que reaccione y me arrepienta, obviamente también me pierde. Muy bien. La otra cosa dice que vuestra conducta puede dar una dirección equivocada a toda su carrera futura. O sea,
no es tanto por lo que le digamos, por lo que van los niños y los jóvenes, sino por lo que nosotros le mostremos, por nuestro ejemplo, en lo que hacemos. Entonces, muchísimo cuidado a los adultos, porque aquí tenemos una gran responsabilidad. Podemos dar sermones preciosos, pero nuestra vida es la que ellos están observando. Como decía aquí Alba, que eso va a determinar que, vamos a decir, lo que serán y lo que harán en la vida. Exacto. Nuestra influencia es tan grande que puede o ser muy positiva o tan negativa que lo lleve hasta perderse, dejando de lado la parte espiritual, perder todo, Sí. absolutamente todo, un futuro positivo. Exacto. ¿Ok? Y la otra cosa que dice acá que también me resulta muy interesante, dice, trabajad valerosa y pacientemente. Esto no es una cosa que vas a lograr los resultados de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo. Pero Todo hay un proceso. Exacto, pero hay que ser valiente, muy valiente. ¿Por qué? Porque vas a luchar contra la corriente del mundo que te está diciendo que hay un montón de cosas que hay que aprobarlas, que están bien, que son correctas, que son buenas, pues ya que todo el mundo lo hace, que no son condenables, pero que tú sabes que a la luz de la palabra de Dios no son aprobadas. Entonces hay que ser muy valiente para empezar a decir no cuando el mundo dice sí, o decir sí cuando el mundo dice no. Y obviamente ser muy paciente, pidiéndole la ayuda a Dios y pidiéndole que Él nos capacite para enseñar a nuestros hijos y que a su vez nos transforme a nosotros mismos también. Transforme a nosotros mismos porque somos el libro de texto que están leyendo nuestros hijos. Así es. Y como decía aquí, que, o sea, ellos son la propiedad de Cristo. Totalmente. Comprada con su sangre y también por cada uno de nosotros. Exacto. Había acá está. Dice, un error de vuestra parte al descuidar la fiel instrucción o al complacer ese afecto imprudente que os ciega para no ver los defectos y que os impide refrenarlos debidamente resultará en la ruina de ellos. Cuidado porque muchas veces pensamos, no, mi hijito no hace esas cosas. Mi hija no dice esas cosas. Mi hijo no reacciona de esa forma. Cuando otros vienen a decirnos, mira lo que acaba de hacer tu hijo. Mira lo que acaba de decir tu hija. Padres, el afecto está muy bien. Por más que nos vengan a decir lo que hace, dice o lo que deja de hacer o de decir nuestros hijos, los seguimos amando. Pero que ese amor no ciegue nuestra vista para ser tan pero tan parciales de decir, no, mi hijito es incapaz de hacerlo. Cuidado, cuidado. Cuando los padres no están presentes, muchas veces los hijos son capaces de hacer cosas que ni nos imaginamos o decir cosas que ni pensamos que podrían llegar a decir. No seamos tan negligentes en ese aspecto. Admitamos que lo pueden decir, admitamos que pueden tener conductas equivocadas y actuemos en consecuencia. Y como aquí casi al final de este capítulo que leímos, Alba, decía, si descuidáis la obra que Dios os ha dado, vuestra imprudente conducta en lo que atañe a su disciplina los coloca entre la clase que se aleja de Cristo y fortalece el reino de las tinieblas. Eso es tremendo. Criar hijos para que vayan a parar al lado de Satanás es tremendo. Así es. Así que prestemos muchísima atención a qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y con la vida de ellos. Así es. El siguiente pasaje dice, una casa limpia, pero niños no educados. He visto una madre cuyo ojo crítico podía advertir cualquier imperfección en el enmaderamiento de su casa y que tenía mucho cuidado de tener su casa cabalmente limpia y ordenada a la hora precisa que había establecido y que hacía esto frecuentemente a expensas de su salud física y espiritual mientras le permitía a sus hijos correr en la calle y captar una educación callejera. Esos hijos crecían toscos, egoístas, rudos y desobedientes. Casi nada. La madre, aunque había contratado una mucama, estaba tan preocupada de los quehaceres domésticos que no disponía de tiempo para educar debidamente a sus hijos. Los dejaba crecer con caracteres deformados, indisciplinados y no educados. No pudimos menos que pensar que el fino gusto de la madre no se empleaba en la dirección de vida. De lo contrario, hubiera visto la necesidad de modelar la mente y los modales de sus hijos y de educarlos para que tuvieran caracteres simétricos y disposiciones agradables. Si la madre hubiera relegado a un segundo plano aquellas cosas que reclamaban en primer término su atención, hubiera considerado la educación física, mental y moral de sus hijos de una importancia casi infinita. Las que tienen la responsabilidad de madres deberían sentirse bajo la más solemne obligación frente a Dios y sus hijos de educarlos de tal modo que tengan disposiciones amistosas y afectuosas y que posean principios morales puros,
que sean refinados en gusto y de carácter agradable. Como hemos dicho en nuestro programa, esto no solo aplica a la madre, a la mujer, sino que Sí, los dos a los dos. están involucrados en exactamente lo mismo. En la misma tarea de educar a sus hijos de la mejor Exacto, manera y posible. tienen la misma responsabilidad ante Dios. Ujú. Y es muy cierto, tal vez hoy día en vez de decir que estaba preocupada en cómo lucía su casa, vivía conectada al internet. Y no estamos diciendo que el internet sea malo, No. pero todo tiene que tener su momento, Ujú. todo con moderación. Ujú. Pero desgraciadamente hay personas, si bien lo sabemos, de que o viven trabajando para la casa o viven metidas en el internet y literalmente... No miran, sí, y no prestan atención y no miran ciertas cosas, hasta ciertas señales Ujú. que los hijos están tratando de transmitir y no las escuchamos. Y así es, vamos a la realidad, la sociedad que nos está tocando vivir hoy con Correcto. niños y jóvenes. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y pobrecito, y no, vamos a dejarlo que sea libre, que haga lo que quiera, pero no marcarle un camino. Y hoy día vemos las consecuencias. Y digo, y tal vez nuestros hijos hoy no se educan en la calle, pero se educan delante de una pantalla, que les está enseñando absolutamente de todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Ujú. Así es. Y sus mentes son como esponjas que todo lo van absorbiendo, entonces después no nos quejemos de la sociedad que tenemos. Y por eso, como decía aquí Alba, dice, si la madre hubiera relegado a un segundo plano aquellas cosas que reclamaban en primer término su atención, hubiera considerado la educación física, mental y moral de sus hijos. Y darles una importancia muy grande y hasta infinita. Correcto. Por eso Correcto. los padres necesitan de alguna forma prestarle atención más a sus hijos, necesitan ver qué es lo que está pasando, quiénes son sus amistades. Porque como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Entonces sabemos que ahí puede llevarlos a hacer cosas que otros padres quizás enseñan mal a sus hijos y ellos copian lo que esos otros chicos hacen y así termina. Exacto. Entendamos, digo, que la educación primaria no se la da a la escuela y no se la da a la iglesia, como habíamos dicho en otros programas, sino que esa se aprende en la casa. Y para eso se requiere tiempo, paciencia y valor, como estábamos diciendo hace un rato. Entonces, es necesario que como padres, como adultos, y a veces decimos como padres, pero a veces son los abuelos los que se encargan de los niños, o son los tíos, o lo que sea. Bueno, a quien le toque la responsabilidad de tener a esos niños, a esos jóvenes en la casa, por favor, pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas, digo, porque no podemos permitir que sea la escuela la que los eduque. La escuela aprende matemáticas, geografía, historia, pero los valores se aprenden en la casa. Tampoco es la iglesia la que se las tiene que enseñar, se aprenden en la casa. Por supuesto. Digo, no podemos pretender que se pasan en la iglesia 1, 2 o 3 horas en la semana, que ella supla el pasar las 24 horas bajo el mismo techo. Sí. Entonces, digo, tenemos que tener muchísimo cuidado de saber también esta cosa que es más tarde o más temprano vamos a rendirles cuentas a Dios por lo que hemos hecho con esos niños o esos jóvenes que Él nos ha dado en préstamo. Así es. En préstamo. Por ejemplo, Alba, conocí un caso de que había una familia que tenía unos vecinos y esa otra familia de los vecinos que tenía niños le habían enseñado a sus hijos a robar. Y un poco más como que los obligaban a hacerlo. Qué tremendo. Pero esta otra familia, una familia más normal, o sea, que no aceptaba eso, pero este niño se juntaba con esos otros chicos y salían a hacer sus diabluras, por decirle así, y salían a robar y a hacer todo, pero como si yo nunca le enseñé a robar a mi hijo, sí, pero esa influencia negativa Correcto. lo llevó a Correcto. desempeñarse de esa forma. Y eso lo arrastra de por vida. Sí. Y consecuencias eternas también. Exacto, porque a menos que se reaccione a tiempo, se sabe que va a terminar en la cárcel, empiezan los contactos con las drogas, las pandillas, etcétera, etcétera. Y a menos que haya alguien que le lleve el evangelio, estamos en problemas. Estamos en problemas. Por eso, es bueno que prestemos más atención a nuestros hijos, nietos, vecinos. Que seamos un centro de influencia positiva. Así es, poder ayudar. Y porque si todos ponemos un poquito de nuestra parte, ¿cuántos cambios se verían en nuestra sociedad actual, la que estamos viviendo hoy? Evidentemente no vamos a poder cambiar todo el mundo, pero por lo menos cambiemos el ambiente que nos rodea. Así que haya una impresión y que puedan decir, aquí hay una familia que verdaderamente es cristiana. Así es. Es cristiana. Así es. Terminamos con una oración, porque el tiempo se nos agotó. Así es. Bendito Padre, gracias le damos por estar acompañándonos en cada momento. Gracias por los consejos
y permita que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Señor, ayúdanos a poder seguir adelante y acompaña a cada familia para que podamos ser, como dijo Alba, un centro de influencia hacia otros, pero en forma positiva, una forma que podamos cambiar por lo menos lo que nos rodea. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho por nosotros hasta aquí y siga guiando la vida de cada uno. Amén. En su nombre, amén, Amén y y amén. amén. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Te invitamos nuevamente para que compartas este programa y para que le des like o me gusta. Y también te reiteramos la invitación para encontrarnos la próxima semana, si Dios así lo permite. Así es. Muchas bendiciones para todos.